Capítulo 8. El amor divino, la meta suprema de la religión y de la vida. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 28. Pasaje paralelo del Evangelio de Marcos. Acercóse uno de los escribas que les había oído, y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. El propósito entero de la religión, de la vida misma, en realidad, se encuentra resumido en los dos mandamientos supremos citados por el Señor Jesús en estos versículos. En ellos está la esencia de la verdad eterna que distingue todos los senderos espirituales auténticos, el irreducible imperativo que el hombre debe aceptar como alma individual separada de Dios, si aspira a recuperar la conciencia de unidad con su Hacedor. Haz eso y vivirás. Le dijo Jesús al legista que le había preguntado cómo tener vida eterna. Esto significa: si en la meditación diaria puedes amar a Dios con todo tu ser, en verdadera comunión con Él, y demuestras por medio de tus acciones que amas a tu prójimo, tu hermano divino, tanto como te amas a ti mismo, te elevarás por encima de la conciencia mortal de este plano ilusorio de vida y muerte, y experimentarás el eterno e inmutable Espíritu que vive en ti y en la divina omnipresencia. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Le reveló Jesús al legista aludido en el Evangelio de Mateo, y al escriba que le preguntó en el Evangelio de Marcos cuál de los mandamientos divinos era el más importante. Jesús les respondió: El soberano cósmico, nuestro protector y único Dios, es el Señor y amo exclusivo de toda la creación. Él te ha creado como uno de sus hijos, hecho a su imagen y portador de la divina relación por él decretada. A ti te corresponde amar espontáneamente a tu Creador con el amor que Él implantó en ti, con todo el divino amor de tu corazón, con toda la percepción intuitiva de tu alma, con toda la atención de tu mente y con todas las fuerzas de tu determinación mental y de tu energía física. Esta constituye la principal de todas las leyes cósmicas decretadas por el Espíritu para elevar y liberar el alma, afirmaba Jesús, porque es a través de los portales del amor del ser humano como Dios establece su unidad con él, y esta unión libera al hombre del cautiverio de la ilusión. Amar a Dios en forma suprema es recibir de Él satisfacción y plenitud eternas,
además de la liberación de todos los deseos humanos que irresponsablemente provocan continuos nacimientos y muertes y los sufrimientos imprevistos que éstos conllevan. Jesús alabó el entendimiento demostrado por el escriba y le aseguró que se hallaba próximo a alcanzar un elevado grado de conciencia espiritual, porque este hombre comprendía que amar a Dios en su supremacía e innata intimidad en todos los seres vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Honrar al Creador a través de formalidades religiosas externas es mantener la distancia entre quien venera y aquel que es objeto de su veneración. Amarle, en cambio, es convertirse en su amigo, en su hijo, y volverse uno con él. Que Dios ordene al hombre amarle sobre todas las cosas podría parecer impropio de una deidad omnipotente. Sin embargo, todos los avatares y santos comprenden, en lo más íntimo de su corazón, que este mandamiento no tiene la intención de satisfacer algún inverosímil capricho de Dios, sino que es, más bien, un requisito esencial para que el alma individualizada pueda lograr una conexión consciente con su Creador. A Dios le es posible vivir sin el amor de los seres humanos, pero así como la ola no puede existir sin el océano, tampoco puede el hombre vivir sin el amor de Dios. La sed de amor presente en cada corazón humano se debe a que el hombre está hecho a imagen del amor de Dios. Por eso, los avatares y los santos hacen un llamado a la humanidad para que ame a Dios, mas no por compulsión ni por mandato, sino porque el océano del amor divino se agita bajo la pequeña ola de amor presente en cada corazón. Un gran santo de la India expresó: aquel que busca primero a Dios con todo su corazón es el más inteligente entre los hombres, porque al hallarle recibe junto con él todo aquello que a Dios le pertenece. Amar a Dios es hacer contacto con la monífica fuente de la creación. Son muchos los hombres mundanos que ocupan de forma irreflexiva su corazón, mente, alma y fortaleza física en buscar dinero, amor humano o poder terrenal, solo para perderlos, si es que acaso los han encontrado, en el momento de la muerte. La manera más sabia de aprovechar la vida es invertirla en la búsqueda de Dios, el único tesoro que brinda satisfacción eterna y que jamás puede perderse ni menguar. Aun cuando es preciso amar a Dios para poder conocerle, también es cierto que debemos conocer a Dios para poder amarle. Nadie puede amar algo acerca de lo cual no sabe nada. Nadie puede amar a una persona que le es por completo desconocida. Sin embargo, quienes meditan con profundidad, conocen, porque hallan la prueba de la existencia de Dios en el siempre renovado gozo que se siente en la meditación, o en el sonido cósmico de Om o Amén, que se oye en el silencio profundo, o en el amor cósmico que se experimenta al enfocar la devoción en el corazón, o en la sabiduría cósmica que alborea como iluminación interior, o en la luz cósmica que evoca visiones del infinito, o en la vida cósmica que se percibe durante la meditación, cuando la pequeña vida se funde con la gran vida presente en todo. El devoto que, aunque sea una vez, haya percibido a Dios en la meditación como alguna de sus manifestaciones tangibles, no puede evitar amarle,
cuando de este modo capta sus arrobadoras cualidades. La mayoría de las personas nunca aman en realidad a Dios porque saben muy poco acerca de lo cautivante que es el Señor cuando visita el corazón del devoto que medita. Este contacto genuino con la presencia trascendental de Dios es posible para aquellos devotos resueltos que son constantes en la meditación y perseveran en la oración sincera que brota del alma. Solo existe un origen de todas las capacidades del ser humano, Dios, el creador del amor con el que amamos, de nuestras almas con las que clamamos por la inmortalidad, de la mente y los procesos mentales con los que nos es posible pensar, razonar y actuar, y de la vitalidad con la cual emprendemos las actividades cotidianas. Deberíamos emplear todos estos dones para realizar, con la máxima energía, un esfuerzo supremo en la meditación con el fin de expresarle nuestro amor a Dios hasta que sintamos conscientemente la manifestación de su respuesta. El practicante religioso medio racionaliza el cumplimiento de sus obligaciones espirituales mediante rituales mecánicos u oraciones que pronuncia mientras sus pensamientos están en otra parte, o bien con erráticos vagabundeos por la jungla de la teología y del dogma. Quizá procure sentir amor y devoción a Dios en su corazón y enfocar su mente en Él tanto como le sea posible durante los periodos de oración. Tal vez intente amar a Dios con todas sus fuerzas, cantando, danzando e incluso rodando enérgicamente por el suelo, como hacen algunas sectas de los denominados santos rodadores. En lo que respecta a amar a Dios con todo el alma, se siente desconcertado, ya que ni siquiera sabe qué es el alma. El único momento en que percibe algo acerca del alma, y en ese caso solo de modo inconsciente, es durante el sueño profundo sin sueños. En ese estado, la fuerza o energía vital se desconecta de los 5 sentidos y se retira hacia el interior. La conciencia de sí mismo como entidad física desaparece. Por la noche, los seres humanos tienen una vislumbre de su verdadero ser, el alma. Cada mañana, al despertar, la mayoría de las personas adopta una vez más su errónea identificación como hombre o mujer mortal. Los intentos de aplicar las enseñanzas de Jesús en forma externa proporcionan por lo general solo una satisfacción exterior mínima y no la experiencia divina. Existe, sin embargo, un significado interno de la exhortación a amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas. Jesús empleó estos sencillos términos bíblicos, pero dio a entender que en ellos se incluye toda la ciencia del yoga, el camino trascendental para alcanzar la unión divina a través de la meditación. En la India, donde el conocimiento espiritual se había desarrollado durante miles de años antes de la época de Jesús, los sabios que conocían a Dios plasmaron estos conceptos en una filosofía espiritual de amplio alcance con el propósito de guiar a los devotos de manera sistemática en el sendero hacia la liberación. Cuando una persona hace el esfuerzo de conocer a Dios en el estado meditativo, empleando la sinceridad del corazón y sus más profundos sentimientos y la intuición del alma, y todos los poderes de concentración de la mente,
y toda la energía vital interiorizada, todas sus fuerzas, con seguridad alcanzará el éxito. El sistema de desarrollo espiritual en el que uno aprende a amar a Dios con todo su corazón se conoce en la India como Bhakti Yoga, la unión con Dios por medio del amor y la devoción incondicionales. El Bhakta llega a comprender que lo que hay en el corazón de una persona es lo que determina en qué se concentra, en aquello que ama. Así como el corazón del amante está junto al ser amado y el del ebrio junto a la bebida, así también el corazón del devoto se halla de continuo absorto en el amor por su bienamado divino. Amar a Dios con toda tu mente significa amarle con toda la concentración enfocada en Él. La India se ha especializado en la ciencia de concentrar por completo la mente mediante la práctica de técnicas precisas, de modo que durante sus prácticas de adoración, el devoto pueda mantener toda la atención en Dios. Si al ofrendar las plegarias de devoción, la mente gira sin cesar en torno a pensamientos relacionados con el trabajo, la comida, las sensaciones corporales u otras distracciones, no se está amando a Dios con toda la mente. La Biblia enseña, orad constantemente. La ciencia del yoga, originaria de la India, ofrece el método efectivo para adorar a Dios con la mente concentrada por completo. Amar a Dios con toda tu alma significa entrar en el estado de éxtasis supraconsciente, la percepción directa del alma y de su unidad con Dios, cuando ningún pensamiento atraviesa la mente y existe, en cambio, una percepción consciente absoluta. Cuando uno sabe, gracias al conocimiento intuitivo, que puede lograr lo que se proponga con solo pedirlo, entonces uno se halla en el expansivo estado de la supraconciencia. La experiencia del alma como reflejo de Dios, la conexión del alma con la conciencia de Dios. Es un estado de dicha suprema en el que el alma percibe de manera cristalina el espíritu omnipresente que se refleja como el gozo de la meditación. Amar a Dios con todo el alma exige la absoluta quietud que se alcanza en el recogimiento trascendente. No es posible lograrlo cuando se reza en voz alta. Se mueven las manos de un lado a otro, se canta o se lleva a cabo cualquier otra acción corporal que active el sistema sensorio muscular. Así como durante el sueño profundo, el cuerpo y los sentidos permanecen inertes, así también este recogimiento interior caracteriza el éxtasis supraconsciente, con la diferencia de que el éxtasis es mucho más profundo que el sueño. Lo que se siente al dormir, multiplicado por 10 millones de veces, no alcanza a describir el gozo del éxtasis. Se trata de un estado en el que podemos conocer nuestro verdadero ser, el alma, y adorar sin reservas, con ese auténtico ser, a aquel que es el amor mismo. El cumplimiento del mandato divino de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma se hace posible por medio de la ciencia que le permite al devoto amar a Dios con todas sus fuerzas. El yoga enseña dicha ciencia. Cuando uno duerme, la mente consciente se encuentra inactiva. La energía se retira del área sensomotora del cerebro, así como de los músculos y nervios,
concentrándose en las facultades de la mente subconsciente. No es posible entrar en el estado de sueño subconsciente, a no ser que, por lo general, en forma pasiva, la fuerza vital se haya desconectado del sistema nervioso sensomotor consciente. Tampoco es posible entrar en el estado de supraconsciencia, que trasciende la subconsciencia, sin que la energía vital se desconecte conscientemente de los sentidos y músculos. El dominio de la energía vital que le permite al devoto amar a Dios con todas sus fuerzas se inicia con la postura, asana, el entrenamiento del cuerpo para mantener con facilidad y sin inquietud la postura correcta que posibilita permanecer inmóvil al meditar y con ejercicios respiratorios para controlar la fuerza vital, pranayama, las técnicas para aquietar la respiración y el corazón. Mediante tales prácticas se serena el corazón, la energía se desconecta de manera efectiva de los sentidos y se calma el aliento inquieto que mantiene al hombre atado a la conciencia corporal. El yogi es capaz de enfocar su mente en Dios sin que le perturbe la intrusiva atracción del cuerpo. La mente, desconectada de las sensaciones, se retira de modo trascendental hacia el interior, pratyahara. El devoto puede entonces utilizar la mente así liberada para experimentar la unión amorosa con Dios. Cuando al devoto le es posible amar a Dios con la mente concentrada en el interior de su ser, comienza a sentir en su corazón ese amor por Dios que, de manera exquisita, impregna con la divina presencia cada matiz de sus sentimientos. El corazón, así colmado de Dios, percibe entonces al bienamado Señor en lo más recóndito del alma, donde su pequeño amor se conecta y se funde con el gran amor. El sentimiento de Dios dentro del alma se expande hasta convertirse en percepción de Dios en la vastedad de su omnipresencia, el samyama del yoga, dharana, dhyana y samadhi. Jesús impartió enseñanzas que a primera vista parecen simples, pero que son mucho más profundas de lo que la mayoría de la gente supone. El hecho de que enseñó el sistema completo del yoga, el método científico de unión con Dios, queda evidenciado en el libro del Apocalipsis, donde se expone el misterio de las 7 estrellas y 7 iglesias, con sus 7 ángeles y 7 candeleros de oro. Al abrir los 7 sellos de estos centros de percepción espiritual, con el propósito de lograr el dominio sobre todos los poderes astrales de la vida y de la muerte, a través de los cuales el alma asciende hacia la libertad, se alcanza la unión divina. Jesús enfatizó que la salvación comienza con aquellas prácticas que le permiten al devoto amar de verdad a Dios por medio de la ofrenda suprema de su corazón, su mente, su alma y sus fuerzas. En la más grandiosa de las escrituras de la India que tratan sobre el yoga, el Bhagavad Gita, el Señor se expresa en palabras análogas al mandamiento bíblico citado por Jesús. Escucha de nuevo mi suprema enseñanza, la más secreta de todas. Puesto que te amo profundamente, por tu bien te la revelaré. Absorbe tu mente en mí, conviértete en mi devoto, renuncia por mí a todas las cosas, inclínate ante mí.
Eres querido para mí y por eso, en verdad te prometo que tú llegarás a mí. El primer mandamiento lleva al devoto a la observancia del segundo gran precepto espiritual, semejante a este. Mientras uno se esfuerza por sentir a Dios en su interior, tiene además el deber de compartir con su prójimo la experiencia de Dios. Amarás a tu prójimo, a todas las razas y a todas las criaturas de todo lugar con las que entres en contacto, como a ti mismo, como amas a tu propia alma, porque ves a Dios en todos. El prójimo de un hombre es la manifestación de su ser superior, o sea, Dios. El alma es un reflejo del espíritu, un reflejo que se halla presente en cada ser y en toda la vida vibratoria del decorado animado e inanimado del cosmos. Amar a nuestros padres, parientes, conocidos y conciudadanos, a todas las razas del mundo, a todas las criaturas, flores y estrellas que viven en la vecindad o al alcance de la propia conciencia, es amar a Dios en sus multifacéticas manifestaciones tangibles. Aquellas personas que aún no son capaces de amar a Dios en las sutiles expresiones divinas que se presentan en la meditación, pueden alimentar su amor por Él en las manifestaciones de la naturaleza y de todos los seres a los que perciben o con quienes entran en contacto. Es Dios quien adopta el aspecto de padre para proteger al niño, de madre para amar al niño incondicionalmente, y de amigo para ayudar sin las limitaciones que imponen los instintos familiares a esa alma encarnada. Es Dios quien se ha convertido en la tierra engalanada con un firmamento de estrellas para entretener a sus hijos y mantenerlos maravillados. Es Él quien se ha transformado en el alimento y en el aliento y en las funciones vitales que sostienen a los innumerables seres mortales. Cuando la inmanencia de Dios se hace patente en el entendimiento del hombre, despierta en él la comprensión de que tiene el deber y el privilegio de adorar a Dios en el templo de su propio ser, a través de la meditación y en el templo de todos los seres y objetos del universo, a través del amor al prójimo en la cercanía de su hogar cósmico. Incluso los santos que aman a Dios en el éxtasis trascendental de la meditación hallan sólo la completa redención cuando han compartido su logro divino al amar a Dios bajo la forma en que Él se manifiesta en todas las almas al alcance omnipresente de su alma. El mejor modo en que el devoto, alentado por el amor a Dios en la meditación, puede iniciar las buenas relaciones de vecindad de su alma con otras almas, consiste en extender su ayuda hacia aquellas personas que no forman parte de su propia familia, pero que, no obstante, se hallan más próximas a él que el mundo en general. De manera instintiva, la gente prefiere ser dadivosa con los miembros de su propia familia antes que con un extraño. Y la idea misma del mundo es un concepto sumamente lejano y abstracto. Si una persona, sin embargo, vive solo para sí y para los pocos escogidos que elige favorecer por considerarlos como seres queridos, obstruye la expansión de su vida y, desde el punto de vista espiritual, no vive en absoluto. Por el contrario, cuando una persona extiende su solidaridad y su afecto desde un sentido de identidad restringido a
nosotros cuatro y nadie más, hasta abarcar a sus vecinos y al mundo, su pequeña vida fluye hacia la vida superior de Dios y se transforma en la vida eterna. El segundo requisito en respuesta a la pregunta que le formuló el legista a Jesús. ¿Qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? La mayoría de la gente vive dentro de las estrechas paredes del egoísmo, sin sentir jamás el palpitar de la vida universal de Dios. Quien quiera que desconozca que su vida proviene de la vida eterna, que lleve una existencia puramente materialista y que muera y se reencarne sin recordar sus pasados nacimientos, en verdad no ha vivido. Su conciencia mortal anduvo errante atravesando ilusorias experiencias oníricas, pero su verdadero ser, el alma, jamás despertó para expresar su divina naturaleza e inmortalidad. En contraste, aquellos devotos que, por medio de la meditación, perciben que es la vida eterna la que sostiene su vida mortal, viven para siempre, sin perder jamás su existencia consciente en el momento de morir, ni de una encarnación a otra, ni en la eternidad de la libertad del alma en Dios. Los santos y los sabios que cumplen con los dos mandamientos supremos no están ya supeditados a la disciplina de los demás mandamientos, puesto que al amar a Dios, tanto en la meditación trascendental como en su divina manifestación en los demás seres, automáticamente dan justo cumplimiento a todas las leyes cósmicas. En los devotos que han establecido contacto con Dios, el artífice de la ley cósmica se expresa como la bondad intuitiva y natural que los mantiene siempre en armonía con los códigos universales de Dios. La oscuridad acumulada durante milenios en torno al alma puede disiparse poco a poco con las pequeñas llamas de la observancia de las numerosas normas de conducta. Mas cuando, mediante un empeño supremo del corazón, de la mente y de las fuerzas, la omnipresente luz de Dios se hace visible en el alma, desaparece entonces la oscuridad. El advenimiento de la gran luz absorbe por completo la llama vacilante que emiten las acciones disciplinadas. Así pues, amar a Dios por medio de la oración y la meditación continuas y amarle a través del servicio físico, mental y espiritual prestado a sus manifestaciones en nuestra familia universal, constituida por nuestros semejantes, es el fundamento y esencia del conjunto de todas las demás leyes que rigen la conducta y la liberación de los seres humanos. Un renacimiento en el amor a Dios y al prójimo, tal como propugnó Jesucristo, daría origen a un espíritu de unidad que ayudaría a sanar los males del mundo. La armonía y la fraternidad llegarán a la tierra a través sólo de la comunión con Dios. Cuando percibimos realmente la presencia divina en nuestra propia alma, se despierta en nosotros el amor por el prójimo, judío y cristiano, musulmán e hindú, al tomar conciencia de que nuestro ser verdadero y el ser de todos los demás son, por igual, almas o reflejos del único e infinitamente adorable Dios. Los planes políticos y sociales utópicos producirán escasos beneficios perdurables hasta que la humanidad aprenda la ciencia eterna por medio de la cual los seguidores de todas las religiones
pueden conocer a Dios en la unidad de la comunión del alma con el Espíritu. Observar el primer mandamiento, como fue expuesto por Jesús, es la obligación central de la vida del hombre. Quedan así subordinadas y al servicio de dicha observancia la hueste de absorbentes responsabilidades que el ser humano acumula sobre sí. Jesús apoyaba el mandamiento bíblico que dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero ama a Dios de manera suprema. Padre, madre, amigos, seres amados, todos ellos son regalos de Dios. Ama al amor único que permanece oculto detrás de todos los disfraces bondadosos. Ama a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas. De lo contrario, incontables serán las ocasiones en que Él visite tu corazón y se marche de nuevo sin que le reconozcas ni le des la bienvenida. Es de suprema importancia estar con Dios ahora. Su amor es el único refugio en la vida y en la muerte. Debes utilizar el tiempo del mejor modo posible. ¿Por qué no aprovecharlo para recobrar tu unidad con el Creador de este universo, nuestro Padre infinito? Capítulo 8.